Estamos en el jardín del Museo Nacional de Artes Visuales. Invitamos, junto con De Fogón en Fogón y la Fundación Feliberto Hernández, a el mejor crítico de arte que tiene el Uruguay, el señor Nelson Di Maggio, periodista de larga data, y queríamos saber cuáles eran sus impresiones con respecto a la muestra que acabamos de ver de la pintora Amalia Nieto, que fue la segunda esposa de Feliberto Hernández. Nelson. Bueno, la primera impresión, por un lado es muy agradable, por otro lado es una desilusión. Es decir, se ven obras que hacía tiempo no se veían, obras que inclusive se desconocían, y por otro lado es más que una exposición, un proyecto de exposición. Falta un curador profesional, un curador que no solo conozca la obra de Amalia Nieto, sino que también conozca el ambiente uruguayo, y sobre todo alguien que haya de lo posible haber experimentado lo que fue el momento cumbre, la época dorada de la cultura uruguaya, que fueron los años 50, donde Amalia fue una de sus protagonistas fundamentales, ¿no? Y en ese sentido la exposición agrada, porque las obras son muy agradables, son más que agradables, son importantes, tiene una sensibilidad extraordinaria. Amalia la mantiene hasta el último momento, y sobre todo a pesar de las diferentes variaciones que ha tenido y los diferentes maestros por los que ha transitado, encuentro que hay siempre una impronta personal, individual, y que sabe destruir los esquemas clásicos en que se fundamenta. Y yo creo que el brote fundamental fue su primer maestro de juventud, Basurro. Basurro, que fue un profesor de la Escuela de Bellas Artes y que fue un grandísimo pintor, hasta hoy desconocido, de una fuerza cromática extraordinaria, como casi todos los que posteriormente transitaron por el planismo. El planismo, esa escuela que los argentinos denominaron la Escuela Uruguaya de Arte, ¿no?, que fructificó los años 30, que fue también la primera gran época del arte contemporáneo en Uruguay. Quizás un poquito exageradamente se podría decir que es la primera vanguardia de Uruguay que transitó en esa época en que triunfaba el Art Déco, que es de donde surgió el planismo, y desde Cunio y Arzadum, los grandes maestros de principios del siglo, que también transitaron por ese periodo, y ahí fueron mostraron su gran valía. Pero Amalia Nieto, inquieta o quizás insatisfecha de formar grupos, de integrarse a grupos como algo definitivo, sino como un individualismo que no era del tipo de individualismo feroz, sino ese individualismo que naturalmente se complacía en atender a sus propias emociones, a sus propios sentimientos, a sus propios conocimientos, que por cierto que eran suficientemente ricos. Creo que Amalia viajó mucho, sobre todo especialmente
a Europa, como casi todos los uruguayos, que preferimos las viejas historias y no Estados Unidos, que solamente no es que se pueda ver solo el arte contemporáneo, tienen obras fantásticas del pasado, pero el espíritu no es lo mismo. No es lo mismo transitar por una callejuela del siglo XVI, XVII de París, o un pueblito medieval, y que las pirámides, y que la rascacielos de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Hay una distancia. En fin, son pueblos diferentes, culturas diferentes, y que Amalia la supo aprovechar muy bien. Supo ser viajera, no turista. Es decir, sabía detenerse en los detalles, en los modos de ser de una persona, y sobre todo porque Amalia tuvo la oportunidad de hacer dos tipos de viajes a Europa, en barco y en avión. Y hay una diferencia notable entre bajar en barco y en avión. Yo lo hice. Y entrar en un barco es entrar en el prólogo del viaje. Si es que uno sabe cuándo empieza el viaje. ¿Cuándo empieza el viaje realmente? Cuando lo planifico, cuando hago las valijas, cuando me voy, cuando me embarco, cuando llego a destino. Es decir, el viaje tiene diferentes etapas que hay que meditarlas muy bien para saber lo que es viajar. Y como decía San Agustín, el mundo es un paisaje y es un libro, el mundo es un libro, y quien no viaja lee solo una página. Es decir, que el viajar es indispensable, porque en el barco empiezas a primer contacto con otro idioma, con otro mundo, con otra gente. Conoce, las amistades son absolutamente transitorios, y aparece el contacto cercano que invita muchas veces a la confesión que no se haría a una persona real. Es decir, uno entra realmente en otro mundo, ese mundo que no es al que voy, aunque algo de él hay, y no es el del que vengo tampoco. Es decir, es un nomadismo permanente en todos los sentidos. La cultura, desde la comida, el compartimiento de los dormitorios, las conversaciones, los idiomas, ¿no? Y entonces uno ve que algo se va transformando ligeramente en torno a nosotros mismos, y al llegar también. Entonces ahí empieza, cuando uno pisa tierra firme, y que el mundo es otro. El mundo es otro, no solo porque vamos en busca de los museos, de los artistas, si podemos conocerlos, de los críticos, del ambiente cultural, sino de descubrir cómo se siente otra persona con otras culturas que vienen de muchos siglos, ¿no? Que están habituados a otras modalidades, a otras maneras de ser y de pensar. Y uno, indudablemente, a través de todo ese tránsito, el verdadero viajero es un nómade permanente, ¿no? Viaja de un país a otro, de una ciudad a otra, de una capital a un pueblito cercano, y todo eso va creando una atmósfera, una sensibilidad muy especial, que es lo que hace que uno profundicemos con mayor intensidad en cuando formulamos
ya sea por escrito, ya sea en un objeto, en una pintura. Amalia Nieto hizo eso, ¿no? Sacó de toda esa rica experiencia continua, regular, permanente, con serenidad, el volumen, el espesor, la densidad de su pintura.